Vaya conmigo a la palabra del Señor y vamos a ir a Romanos capítulo 8. Hoy vamos a estar continuando la segunda parte del estudio de la semana pasada y hoy vamos a ver las características de la personalidad del Espíritu Santo y su sensibilidad. Así que vamos a tocar esos dos temas y quizás no lo abarquemos todo hoy, pero vamos a tratar de por lo menos ver si podemos avanzar algo en este tema. Gloria a Dios. Mire, hablar del Espíritu Santo es maravilloso, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros. Es más, la Biblia dice que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. O sea que sin el Espíritu Santo usted y yo no somos nada. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo lo necesitamos. Pero el Espíritu Santo fue enviado a la tierra, ¿verdad? Cuando Jesucristo ascendió al cielo. ¿Para qué? Para ayudarlos, para socorrernos, para darnos, ¿verdad?, la fortaleza que usted y yo necesitamos. Y mire lo que dice aquí el verso 26 del capítulo 8 del libro de Romanos. Por favor, búsquelo y vamos a ir un poquito despacio, ¿verdad?, citando todos los pasajes que queremos compartir con todos y cada uno de ustedes. Romanos capítulo 8, versículo 26. Mire lo que dice hablando del Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestras debilidades. Qué precioso es tener a alguien que nos ayuda, ¿verdad? En nuestras debilidades. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, ¿hasta dónde es la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a interceder? O sea, los ayuda en nuestras debilidades, los ayuda a nosotros porque nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, pide por nosotros con gemidos indecibles. Dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es que la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya solo con este pasaje nosotros, ¿verdad?, podíamos quedarlos aquí, de saber y poder entender el ministerio del Espíritu Santo y todo el trabajo que hace a favor de nosotros. Mire, es increíble que nosotros muchas veces nos debilitamos y aún muchas veces hay gente que reniega y aún hay gente que a veces ha querido volver atrás, pero el Espíritu Santo ha venido a su corazón, a su mente, y le ha hecho sentir el error que va a cometer. Por eso es que necesitamos, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Así que hoy estudiaremos la segunda parte de la personalidad del Espíritu Santo en nosotros. Así que el Espíritu Santo dijimos que tiene una personalidad en el mismo sentido que Dios el Padre y el Señor Jesucristo, y es una persona. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Verdad? Entonces, esta idea de la personalidad del Espíritu Santo ha estado sujeta a negación a lo largo de la historia de la iglesia y rara vez es entendido por los cristianos modernos. O sea, muchos niegan, digamos, la personalidad del Espíritu Santo. Hay gente
o hay religiones que no creen, ¿verdad?, que el Espíritu Santo tiene una personalidad. Piensan que simplemente es que una fuerza, ¿verdad?, algo que se mueve por ahí. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los cristianos modernos ven al Espíritu Santo como una fuerza impersonal en lugar de una persona real. El Espíritu Santo es real. Así como Cristo es real, así como Dios es real, el Espíritu Santo es real. Y gracias al Espíritu Santo la iglesia todavía está, aleluya, aquí en la tierra, siguiendo hacia adelante. Gracias al Espíritu Santo la iglesia de hoy, aleluya, todavía está en pie, ¿verdad? En medio de todas estas circunstancias que nosotros estamos viviendo. Es el Espíritu Santo que nos ha sostenido a cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo que nos ha traído, gloria al Señor, nuevamente a la casa del Señor. Es el Espíritu Santo que nos ha dado la fuerza a cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo que ha estado ahí en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Así que vamos a estudiar un poquito acerca de los elementos esenciales de la personalidad, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Número 1. En el pasaje que nosotros leímos, dice que intercede, ¿verdad? ¿Sí o no? El Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, tiene intelecto, poder de pensamiento. O sea, el Espíritu Santo piensa. Porque para pedir por alguien necesita ¿qué? Tener pensamiento, ¿verdad?, para saber lo que va a pedir. Vaya conmigo a Corintios, 1 Corintios 2, 10 en adelante. Así que el Espíritu Santo tiene intelecto, o sea, poder de pensamiento. Dice el verso 10 de 1 Corintios capítulo 2, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene intelecto, o sea, poder de pensamiento. Y mira el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, aleluya, sino el espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios. ¿Para qué? Aleluya. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, gracias al Espíritu Santo, ¿verdad?, usted y yo pudimos llegar, aleluya, a conocer y tener el conocimiento de Dios. Gracias al Espíritu Santo, usted y yo, gloria al Señor, hemos podido, ¿verdad?, permanecer dentro de los caminos del Señor todos los años que nosotros tenemos sirviendo al Señor. Entonces, la Biblia nos enseña en San Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo tiene intelecto, o sea, poder de pensamientos. Y si fuera una fuerza, ¿verdad?,
no se podría decir lo mismo. Entonces, número 2, el Espíritu Santo tiene sensibilidad, poder de sentir las cosas. O sea, el Espíritu Santo tiene sensibilidad. ¿Y cómo nosotros lo sabemos? Romanos capítulo 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, aleluya, por nuestro Señor Jesucristo y el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces, creo que es Romanos 15, si no me equivoco. Pues me equivoqué ahí. 15:30. Bueno, no me equivoqué. Entonces, el Espíritu Santo, entonces dijimos que tiene sensibilidad. ¿Ok? Tiene intelecto, tiene sensibilidad y tiene conciencia moral. O sea, conocer el bien y el mal. ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 16, versículos 8 y 9. Y dice, y cuando Él venga, convencerá ¿a quién? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene sensibilidad y tiene conciencia moral. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el que redarguye a alguien cuando ha ¿qué? Pecado. Cuando alguien ha cometido pecado, el Espíritu Santo, ¿ok?, tiene, ¿verdad?, el poder para redarguir a esa persona. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el ministerio de la personalidad del Espíritu Santo la podemos nosotros mirar en todos estos pasajes. El Espíritu Santo tenía un papel activo en la dirección del ministerio de la iglesia primitiva. Por ejemplo, el Espíritu Santo habló a muchos, ¿verdad?, discípulos, a muchos profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, si el Espíritu Santo entonces no tuviera una personalidad, ¿cómo es que nosotros encontramos en el capítulo 8, versículo 29 del libro de los Hechos, cuando dice, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro? O sea, el Espíritu Santo habla, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que le habla al creyente en momentos difíciles de su vida, o momentos quizás que no son difíciles, también le puede hablar el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo habla a la persona, a los creyentes que le buscan, gloria al Señor, el Espíritu Santo habla. Así que el Espíritu Santo habló a Felipe, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se subiese al carro. ¿Cuál carro? El carro de aquel, ¿verdad?, eunuco que iba por el desierto, que iba a Jerusalén. Así que el Espíritu Santo fue que le dijo, móntate a ese carro, y comenzó, ¿verdad?, a hablarle la palabra, ¿verdad?, del Señor, y comenzó, digamos, ese hombre a escuchar la palabra del Señor. De último terminó ¿qué? Siendo bautizado.
¿Y sabe quién es el que hace esas cosas? Es el Espíritu Santo. Mire, a usted no le convenció su esposo ni su esposa de que aceptara a Cristo. Quien le convenció fue el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y como es el Espíritu Santo que nos convenció a nosotros que necesitábamos salvación, por eso hemos podido permanecer, ¿verdad?, dentro de los caminos del Señor. Cuando es alguien que los convence a nosotros, viene al altar, ¿verdad?, ya no vuelve a venir más a la iglesia. Pero cuando es el Espíritu Santo que convence a alguien, ¿verdad?, de pecado, que necesita a Dios, esa persona permanece. Porque el Espíritu Santo, cuando hace un trabajo, lo hace bien. Así que en otras ocasiones el Espíritu Santo dijo a Pedro, en el capítulo 10, versículo 19, dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. O sea, usted sabe la historia, ¿verdad?, del capítulo 10, cuando Pedro está orando y Pedro ve una visión. Y esos 3 hombres, ¿quiénes eran? ¿Quién los había enviado? ¿Quién los había enviado a buscar a Pedro? Cornelio. Cornelio los había enviado a buscarlo. ¿Por quién? Por órdenes del Espíritu Santo. O sea que en el capítulo 10 nosotros miramos la historia, ¿verdad?, de este hombre, de Cornelio, el centurión, que era un hombre que piadoso, temeroso también de Dios, y que hacía que muchas limosnas al pueblo. Y entonces él también, ¿verdad?, recibió la orden y le dice: manda y busca, ¿verdad?, a un tal Simón. Y mire cómo trabaja Dios. Dios le habla a Cornelio y Dios le habla también a Pedro. Porque Pedro estaba orando arriba en la azotea y de repente vio que una visión. ¿Cuál era esa visión? La visión que estaba mirando era, ¿verdad?, de animales, reptiles que subían, bajaban, y una voz que le dijo: Pedro, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Y le dijo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado ¿en qué? En mi boca. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Verdad? Pedro, no llames inmundo a algo que ya Dios limpió. ¿Qué era lo que Dios le estaba mostrando ahí, hermano Canales, a Pedro? ¿Verdad? O sea, había un problema entre ¿qué? Entre judíos y gentiles. Porque los judíos pensaban, digamos, que la promesa, ¿verdad?, o la salvación era para ¿quiénes? Solo para ellos. O sea que los gentiles no entraban en eso. Pero gracias, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, aleluya, y al pacto, gloria a Dios, que no solamente pueden entrar los judíos, sino todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Gloria a Dios. Así que el Señor le está dando a Pedro una lección, gloria a Dios. ¿Y cuál fue la sorpresa de Pedro? Gloria al Señor. Después que tiene el encuentro con aquellos 3 hombres y le dicen que tiene que ir para allá, la sorpresa es que Pedro, aleluya, comenzó a enseñarles la palabra. Y Dios, que es tan poderoso, hizo que también se derramara el Espíritu Santo sobre los gentiles. Porque el Espíritu Santo es para toda aquella persona que lo necesite, que lo quiere, que lo pide. No solamente para ciertas personas. Dios es tan misericordioso
que le da el Espíritu Santo a quien se lo pide, gloria al Señor. Donde el Espíritu Santo haya un vaso, aleluya, limpio, allí puede morar. Alabado sea el Señor, porque dice que usted y yo somos templo y morada ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habló a los líderes de la iglesia de Antioquía que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Entonces el Espíritu Santo ha venido hablando, hermanos, desde que la iglesia existe, o desde antes en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ha estado activo ahí. Antes de la creación ya el Espíritu Santo es, porque Él es eterno, gloria al Señor. Lo que quiero decir es que ha estado activo siempre, gloria al Señor. Pero hoy en estos tiempos también el Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia. Lo que la iglesia necesita es aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice la palabra del Señor: mientras ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Mire qué precioso, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento era el Espíritu Santo que hablaba y decía a la iglesia o a los líderes de la iglesia: apártenme a estos para la obra del ministerio. Por eso es que realmente los que, ¿verdad?, reciben un llamado para cualquier ministerio dentro de la iglesia, tiene que ser el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan hacer buen trabajo. Entonces la evidencia más tangible y concluyente para la personalidad del Espíritu Santo se encuentra en su palabra y en su participación en la obra del ministerio. Mire, todo lo que los apóstoles hicieron en el Nuevo Testamento y especialmente en el libro de los Hechos, todo fue hecho a través del Espíritu Santo. Por eso es que hay mucha gente, digamos, que piensa que dicen que el libro de los Hechos se debía de llamar los Hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles hicieron señales, maravillas, grandes cosas, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que hizo tantas cosas. O sea, cuando se habla, digamos, ¿verdad?, de que aún con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, y el mismo canto dice: no era la sombra, sino era el Espíritu Santo que Pedro tenía. Entonces, descripción del Espíritu Santo. Las Escrituras revelan que el Espíritu Santo se describe como una persona, dijimos, porque el Espíritu Santo podría afligirse. ¿Por qué se aflige el Espíritu Santo? ¿Por qué se podía afligir el Espíritu Santo? Es lo mismo. Es lo mismo. Contristar, afligir. Y no solamente, digamos, en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver eso. Aún en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel hacía algo, también el Espíritu Santo se contristaba. Mire Isaías capítulo 63, vaya conmigo al verso 10.
Isaías 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes, dice, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Israel. E hicieron enojar su Santo Espíritu. También se enoja. E hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Wow, qué tremendo eso. Hermano, volverse enemigo de Cristo o del Espíritu Santo si estamos en problemas serios. Mire, usted se puede volver enemigo mío y no hay problema. Pero hacerse enemigo del Espíritu Santo si estamos en problemas serios. ¿Verdad? Entonces, tenemos todas estas características, ¿verdad?, acerca de la personalidad del Espíritu Santo y la sensibilidad. Ahora déjeme darle 7 características de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de la naturaleza trina de Dios, pero el Espíritu Santo también tiene una personalidad individual. La Biblia revela que el Espíritu Santo tiene una mente y escudriña la mente humana. Lo podemos ver nosotros en el primer versículo que nosotros leímos de Romanos capítulo 8. Allí está. Entonces la palabra griega mente incluye la idea de pensamiento, sentimiento y propósito, y por lo tanto demuestra que el Espíritu Santo posee todas los atributos de la personalidad. También lo leímos en el versículo 10 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Entonces el Espíritu Santo también tiene una voluntad. La posesión de una voluntad indicaría que el Espíritu Santo tiene el poder de elección y decisión. De acuerdo con 1 de Corintios 12:11, el Espíritu Santo distribuye los dones como Él quiere. Y la Biblia dice, el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, ¿quién es el que reparte los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que reparte los ministerios? El Espíritu Santo. Y Él lo hace como Él quiere. O sea, al Espíritu Santo nadie le dice lo que va a hacer. Él lo hace como Él quiere. ¿Y sabe por qué lo hace como Él quiere? Porque Él sabe lo que está haciendo. El único, ¿verdad?, que sabe y tiene la potestad, gloria al Señor, para dar los ministerios, el Espíritu Santo, a través de el Señor. Entonces en Hechos capítulo 16, versículo 6 dice, el Espíritu Santo ejerció su voluntad al prohibirle a Pablo predicar en Asia y lo dirigió a Europa. El verso 6 dice, y atravesando Frígida y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería, digamos, que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo que se estacionara allí, que llegara ahí en Asia y predicase la palabra y lo envía a otro lugar? ¿Por qué sería, hermano Homer?
hay cosas que usted y yo no las podemos entender. Pero el Espíritu Santo sí. Por ejemplo, en el caso de Felipe, estaba teniendo un tremendo revolución allí en Samaria. Había un avivamiento tremendo, había gozo ahí. Y de repente el Espíritu Santo lo manda ¿a dónde? Al desierto. Donde lo que había ahí era ¿quién? Una persona que venía en el carro. Y en la ciudad había tremendo gozo por lo que Dios estaba haciendo ahí. Pero es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene propósitos específicos. Ahora dígame usted, ¿por qué sería, digamos, que el Espíritu Santo le dice a Felipe, vete de aquí y ve allá, a una sola persona? ¿Cuál sería el propósito? ¿Sabe quién fue que llevó, digamos, el evangelio allí? Fue el eunuco. Entonces, por eso es que digo que el Espíritu Santo sabe lo que hace. A veces nosotros queremos, ¿verdad?, hacer cosas y decir, no, es que esto está tremendo, podemos hacer esto para el Señor. Y Dios dice, no es eso lo que yo quiero. Porque Él tiene otros planes, otros propósitos. Y por eso es que la palabra del Señor es bien clara, ¿verdad? Y dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces, el creyente debe de estar, ¿qué?, sujeto a lo que el Espíritu Santo dice. El creyente tiene que estar sujeto ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe mejor las cosas que usted y yo. Así que cuando el Señor, digamos, ¿verdad?, nos pida que hagamos algo y nosotros pensábamos que íbamos a hacer algo y que eso era extraordinario lo que nosotros íbamos a hacer, más vale hacerle caso al Espíritu Santo. Más vale hacerle caso al Espíritu Santo, más vale hacerle caso a la palabra del Señor, más vale que usted y yo, aleluya, nos pongamos en línea con la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque siempre la palabra va a tener la razón. Siempre el Espíritu Santo va a tener la razón. ¿Y por qué va a tener la razón? Porque es la palabra de Dios y la palabra es verdad. Usted y yo podemos tener otros pensamientos y otras cosas, pero este debe de ser lo mejor porque este es el pensamiento de Dios. Vamos a orar por la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias en esta preciosa hora, Dios. Pedimos que usted se glorifique de una manera especial, Dios. Señor, bendiga al dador alegre, el que lo puede hacer voluntariamente, Dios. Señor, y si hay alguien que no puede hacerlo, Dios, pedimos que usted le bendiga de una manera especial, Dios. Señor, y provea para todas las necesidades, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a ver las siguientes actividades que solo pueden ser realizadas por una persona, no por una fuerza impersonal. La voluntad del Espíritu Santo guía a los creyentes a negarle al permitir a ciertas acciones que no agradan a Dios. O sea, el Espíritu Santo puede negarle el derecho a alguien, digamos, si sabe que eso va a ofender a Dios. O sea, el Espíritu Santo puede prohibirle, puede inquietarlo en el corazón y decirle, ¿verdad?, lo que tú vas a hacer
o lo que tú hiciste no está correcto, ¿quién es el único que puede hacerlo? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque es el único que conoce nosotros, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Nadie de los que está aquí puede decir, ¿verdad?, que conoce el pensamiento de lo que está pensando el que está allá y el que está acá, ni conoce su corazón ni las intenciones. El único que puede, aleluya, y tiene la potestad es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la voluntad del Espíritu Santo también guía a los creyentes, conduciéndoles, aleluya, a hacer lo recto delante de Dios. Vamos al capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 10. Dice la palabra del Señor: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Qué precioso es ser dirigido por el Espíritu Santo. Mire cómo el apóstol aquí habla. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Esta es la palabra que usa, dando por cierto. O sea, ¿qué significa eso? Dando por sentado, dando por seguro que el que nos estaba enviando a ellos, ¿quién era? Era Dios, era el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es importante que nosotros, ¿verdad?, pidamos la llenura del Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque es el Espíritu Santo, hermano, que nos da la fortaleza a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es otra característica de la personalidad del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo habla. Dijimos que habló a quién, a Felipe, habló a muchos, habló a Pablo. Pero en Mateo capítulo 10, versículo 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mire, cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a libertar al pueblo de Israel, le puso, ¿verdad?, muchas excusas. Y entre ellas era que él no sabía hablar, que era tartamudo, bueno, muchas cosas. A Jeremías también le puso muchas cosas. Y el Señor, ¿verdad?, le dijo a Jeremías, no te preocupes que yo voy el que voy a hablar por ti. ¿A cuántos el Señor tendría que decirles eso, verdad? Cuando nosotros decimos, no, es que yo no tengo facilidad de palabras para hablarle a alguien, ¿verdad?, del Evangelio, del reino de los cielos. ¿Recibirá el Señor esa excusa de nosotros? Yo creo que el Señor lo diría a nosotros, o el Espíritu Santo lo diría a nosotros, pero si yo soy el que voy a hablar por ti, tú no sabes hablar, tú eres tartamudo, no tienes, ¿verdad?, facilidad de palabras, pero yo sí tengo facilidad de palabras para darte a ti. Porque es el Espíritu Santo el que le da la facilidad de palabras, el entendimiento al ser humano, ¿verdad?, para poder hablar la palabra del Señor a alguien más. Así que nosotros no debemos usar esa excusa, ¿verdad?, de decir no puedo hablar, ¿verdad?, no tengo, ¿verdad?, el conocimiento de hablarle. Es que el Espíritu Santo es el que va a convencer a la persona, no es usted ni soy yo. Entonces el Espíritu Santo habla. Jesús está instruyendo a sus discípulos y les informa que enfrentarían tiempos de persecución. Jesús les está enseñando que cuando sean entregados a los gobernantes, el Espíritu Santo
les dará las palabras que no son ellos los que deberían hablar, sino el Espíritu Santo que hablaría a través de ellos. ¿Se da cuenta la importancia del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Se da cuenta que usted y yo sin el Espíritu Santo no vamos para ningún lado? Pero a través del Espíritu Santo, usted y yo podemos hacer muchas cosas para la gloria del Señor. A través del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que la Biblia nos enseña, ¿verdad? A través de lo que el Señor le dice a los discípulos, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. Amada iglesia, ¿quién es que nos ha enseñado a nosotros a amar a Dios, a respetar a Dios, a buscar a Dios? El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza. Es el que nos ha ayudado a nosotros en todo momento de nuestras vidas. Ha sido el Espíritu Santo que nos ha ayudado. Entonces, ¿cómo habla el Espíritu Santo? Díganme dos maneras en que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla de muchas maneras. Y el apóstol Pablo, enseñando en la carta de Timoteo, que le escribe a Timoteo, el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quién es el que dice? El Espíritu Santo. Lo volvemos a leer. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia van a engañar a muchos. Entonces, ¿quién es el que ha advertido, digamos, de las cosas que van a acontecer? ¿Quién es el que ha advertido, digamos, ¿verdad?, de los engaños del diablo? El Espíritu Santo, que nos ha enseñado a nosotros, ¿verdad?, a través de la palabra. Así que Pablo se le había dado información específica sobre el fin de los tiempos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, porque él mismo dice, pero el Espíritu dice claramente. Mire, Pablo, por su propia voluntad, por su propio conocimiento, no hubiera podido escribir, digamos, acerca de los últimos tiempos que iban a acontecer. Hace más de 2000 años, ¿verdad?, que Pablo escribió esta carta. Y él dice, en los últimos tiempos, el Espíritu Santo dice claramente que van a pasar todas estas cosas. ¿Usted cree que era Pablo simplemente que se le vino a la mente eso? ¿Sabe quién fue? Fue el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que cuando el Señor, digamos, le escribe a las 7 iglesias, escribe las 7 cartas a las 7 iglesias, en las 7 cartas el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que ¿qué? El Espíritu. O sea, oiga lo que el Espíritu dice a quién. A las iglesias. Y ahí está la promesa en el verso 7 del capítulo 2 de Apocalipsis. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Y en las 7 iglesias vuelve y dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si nosotros, aleluya, fuéramos a recibir ahora, aleluya, la voz del Espíritu Santo, quizás nos diría: el que tiene oídos, oiga lo que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿sabe por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es que nos va a enseñar a nosotros acerca de los últimos tiempos. Si la iglesia del Señor Jesucristo entendiera lo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿sabe dónde estaría? De rodillas en el Señor. Eso es lo que la iglesia estuviera haciendo. Estuviéramos de rodillas buscando al Señor Jesucristo. Pero ¿qué está haciendo la iglesia hoy? Estamos tan atemorizados por las noticias, por las cosas que están sucediendo, en vez de estar buscando a Dios. Estamos amedrentados por todas las cosas. Y estamos tan pendientes, ¿verdad?, a ver cuántos fueron los que contrajeron hoy el virus, y mañana cuántos serán, y pasado cuántos serán, y vamos en aumento, y vamos en aumento. Mire, necesitamos buscar la presencia de Dios más que eso. Sin darnos cuenta, todos nosotros nos han metido en un sistema que no hay libertad. No hay libertad. Estaba hablando con alguien hoy que las reglas para todos los trabajadores que trabajan en las escuelas públicas no pueden salir de Texas. A lo mejor a Julito se lo dijeron, ¿verdad? No pueden salir de Texas. Y si salen de Texas, ¿verdad?, por una semana de vacaciones, tienen que, después que vienen, quedarse 14 días más. O sea, entonces serían 3 semanas. Y si ya no tiene vacaciones, esos 14 días usted se queda en la casa obligatorio porque usted salió de Texas. ¿No es eso una dictadura ya? O sea, pobres trabajadores ya no pueden salir ya. Y si aquí no les hubieran puesto eso, como quiera, si quieren ir a Nueva York, allá los ponen en cuarentena, los que van de aquí de Texas. O sea, esto vino a traer, digamos, una esclavitud tremenda para el ser humano. Porque aquí ya nadie decide por su propia cuenta, sino que los gobiernos deciden por nosotros. Eso es lo que estamos viviendo. O sea, aquí ya no es, ¿verdad?,
las normas eclesiásticas las que rigen ahora. Ahora son las normas del condado o del estado o del país. ¿Mm? Ahí van a traerlo. Estamos acercándolos nosotros, hermano School, a eso aquí. Estamos acercándolos. Uh-huh. Exactamente, o sea, ya aquí digamos, o sea, se supone que Estados Unidos es un país de libre ¿qué? Expresión. Los derechos civiles del ser humano se han hecho pedazos. ¿Cuáles derechos civiles? El civil no tiene derecho a nada. Ahora, pregúntese, ¿no será que se está cumpliendo lo que el Señor habla a través del apóstol Juan cuando está hablando a las iglesias? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Gloria a Dios. Aleluya, Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué no se pone de pie, amada iglesia del Señor? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Oh, adore al Señor, adore al Señor, adore, 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 adore al Señor, aleluya. Oh, aleluya, 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 perdónanos Dios. Santo, 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 aleluya.
Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Oh, alabado sea, alabado sea, alabado sea, alabado sea. Alabado, alabado, alabado sea, aleluya, Señor. Oh, hable a su pueblo, hable a su pueblo, hable a su pueblo. Necesitamos oír la voz del Espíritu Santo. Necesitamos, aleluya, 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 Dios. Oh, Señor, le adoramos, Dios, Señor, aleluya. Oh, manifieste su poder, manifieste su poder, manifieste su poder, manifieste su poder, manifieste su poder en medio de los tiempos, aleluya. Se haga manifiesto el poder de Dios. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, 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 Señor. Oh, mi alma le alaba, Señor, mi alma le alaba, mi alma le alaba, mi alma le alaba, mi alma le alaba. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, aleluya.